Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro episodio de El Show de la Señora Soto y hoy tenemos un invitado muy especial, alguien con quien interactúo muchísimo en Twitter y tengo la dicha de conocerlo. Víctor, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Dayana. De verdad que un placer estar contigo. Sí, interactuamos bastante por Twitter y coincidimos en bastantes temas. Entonces, bueno, vamos a Hablar. conversar un poco sobre el tema planteado. Así es. Pues, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Pues Víctor nos va a explicar, se puede llamar como filosofía, ¿no? La filosofía anarquista, que les confieso que la primera vez que cuando yo escuché de qué se trataba el anarquismo, a mí la cabeza me hizo como que, ¿qué es esto? Yo no entiendo. Pero después empecé a investigar y como que, esto tiene sentido. Así que, Víctor, cuéntanos de qué se trata el anarquismo como filosofía. Sí, bueno, básicamente, o sea, eh, hablar de anarquismo es hablarlo como de una ideología Ujú, que no sería tal, sino básicamente sería hablar de anarquía, ujú, ¿ok? Y bueno, y anarquía etimológicamente la podemos definir como, o sea, proviene de la, de la palabra griega, o sea, que es sin, y ujú, arquía, sin, gobierno, amos o gobernantes. ujú, ¿Okay? Eso no quiere decir que sea sin leyes o sin reglas, ujú, sino a lo que se refiere es a los individuos sobre, o sea, que ejercen coerción sobre unos a otros. Entonces la anarquía es un sistema donde el, los individuos pueden, vamos a decir, gobernarse a sí mismos. ¿Ok? ujú, Donde realmente, o sea, donde prevalece lo que va a prevalecer o la regla principal que debería regir sobre una anarquía es la ley natural. Esa es o sea, sobre esa ley, que no está, que no es hecha por el hombre, o ujú, sea, es heredable, es inmutable, este, todo, o sea, cada uno debería conocer lo que significa la ley natural. Nosotros estamos muy regidos sobre lo que es la ley positiva. Sí, a lo que, entonces, quizás sería hasta bueno empezar por qué, o sea, cómo estamos en la realidad, ujú, cómo funcionamos o sea, y lo que sería la anarquía. Básicamente, o sea, no, es un sistema donde el hombre no ha podido vivir ujú, desde el inicio de la historia. O sea, siempre hemos estado o sea, desde Mesopotamia, que son la historia más antigua de Egipto, eh, pasando por por Roma, por Grecia, por Persia, ujú, luego la historia, o sea, lo que sería la Edad Media, ujú, con los reinos, las ciudades-estados, hasta, bueno, hasta lo que es los estados modernos, ujú, que básicamente lo que podemos, lo que nosotros conocemos es lo podemos diferenciar en dos vertientes. O sea, ujú, lo que sería la filosofía de John Locke ujú, y lo que sería la filosofía de Jacques Rousseau. O sea, la concepción del estado de cada uno. ujú, Eh, o sea, y sobre todo tú que estás en Estados Unidos, la concepción de
la Constitución americana viene, o sea, parte de la filosofía de John Locke, Ujú, donde los derechos son reconocidos que son otorgados por Dios. ujú, ¿Ok? Y es lo que plasma, o sea, lo que la razón humana reconoce como derechos ujú, y los plasma en la Constitución y los escribe o los prescribe en lo que es el, el, eh, el rule of law. ujú, Este, y lo que deja pendiente John Locke es la, la forma en cómo puedes defenderte de una agresión de ujú, parte de otro, ¿ok? Que lo deja la justicia. ujú, Parte, o sea, el pacto social de John Locke parte de que tú eh, concedes al Estado esa parte de esa libertad que tú la tenías en la naturaleza. ujú, Tú tienes la potestad de poderte defender, o sea, lo que es la defensa propia, ujú, eh, sobre, sobre otro individuo y se lo otorgas al Estado y de esa forma es la manera en cómo el Estado defiende los derechos del hombre. ¿Ok? ujú. Bajo las otras circunstancias sí recoge o respeta lo que es el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. En esa parte de lo que es la defensa propia, sí lo deja al Estado. Después vemos cómo ha evolucionado el Estado americano, sobre todo después de 1913, con la creación de la Reserva La Federal, federal. la creación del IRS, Ujú, y lo que fue el aumento, o la disminución de las tarifas de importación. Entonces, bueno, esa fue una época bastante, vamos a decir, oscura de los Estados Unidos, donde donde empiezan a perder o sea, derechos y sobre todo el Estado empieza a ejercer coerción sobre el individuo, ¿no? ujú, Este, en el caso de Rousseau, que son vamos a decir, son las constituciones o los orígenes de los estados latinoamericanos, ujú, la concepción del Estado, el pacto social es que el Estado se crea y otorga los derechos a los individuos. Entonces ujú. ahí tú puedes ver lo que sería la contradicción de cómo se generan o cómo están concebidos los derechos de los individuos. Individuos. Por un lado, reconoce que los derechos son del derecho natural, que son propios del hombre, Ujú, y en el Estado, vamos a decir, francés, desde la creación del Estado francés, o ujú, la República Francesa, los derechos los otorga el Estado. Entonces los prescribe el Estado y es la forma de cómo se va a regir la sociedad eh, a partir de ese concepto. Entonces, y bueno, tenemos lo que fue en en esa época que era la época de la Ilustración, ujú, que es la época de la Reforma y la Contrarreforma, que eso también es importante resaltarlo. ujú, Eh, no solo o sea, la separación en la iglesia por parte de Lutero y Calvino, ujú, eh, básicamente el provecho o a lo que refiere la reforma protestante es a poder interpretar o leer la Biblia, ujú, este, que no fuese solamente contada por la iglesia.
sea, la iglesia tiene tres vertientes, que es de infalibilidad, que es la escritura, la tradición y el magisterio. Por Ujú, parte de lo que es el protestantismo o la reforma, ellos a la sola escritura le dan el carácter de infalibilidad. Entonces, por ese lado, ¿qué es lo que se quería en esa época? Que la gente pudiera leer la Biblia, y en ese momento lo que Lutero hace es traducir la Biblia al alemán. ujú, De ese modo, las personas fueron, eh, en esa época se creó hasta la primera escuela pública ujú, en Suiza, eh, donde, bueno, la gente lo primordial era poder leer la Biblia. ujú. De esa manera, eh, la mayoría, o sea, la mayoría de los pilgrims o los puritanos que llegaron a Estados Unidos en el Mayflower, en la época de 1600, Ujú, o sea, el 80% de los hombres sabía leer y escribir, y el 70% de las mujeres sabían leer y escribir. ujú, Entonces, eso es decir, desarrolla eh, la- lo que sería la nación americana. Nosotros los latinoamericanos en esa época, nosotros con la contrarreforma, o sea, siguiendo la parte católica, ujú, el reino español, no más del 10% sabía leer y escribir, y simplemente siempre estábamos o estuvimos apegados a lo que al regimiento de la Iglesia Católica. ujú, Entonces, eh, de esa, eso es un hándicap que tenemos nosotros los latinoamericanos, en ese asunto, ¿no? Eh, Yendo un poquito más, o sea, a lo que, al concepto o sea, de anarquía, ujú. o sea, teniendo un poquito de base en lo que, en el contexto de lo que son los estados, o sea, la anarquía no choca, ni trata de no dialectizar, o sea, Okay. de no estar entre izquierda y derecha, entre razas, entre ricos y pobres. O sea, en realidad lo que hace es un movimiento que es voluntario. Lo que genera es, o lo que la primera pregunta que hace, este, la pregunta más importante es el por qué. Ujú, Buscas ¿qué es lo que hace con el por qué? Buscar la causa. O sea, siempre, eh, y eso es eso es lo que va el ser humano. Esa es la idea de buscar cuál es la causa de los, de los problemas. Y bueno, justamente por ese sentido, o sea, lo que sería una persona anárquica, ujú, porque no es un movimiento, en realidad, o sea, es un tema individual que en el agregado, este, tú lo que vas generando son grupos de confianza entre individuos, que ujú. al final sí necesitas un tema de comunidad. No es un movimiento que es individualista y tampoco es colectivista, sino simplemente es de relaciones humanas de confianza. O sea, donde se su conducta esté bajo el mismo código, que en este caso sería lo que es la ley natural. La ley natural no es más que un conjunto de reglas Ujú, que son universales, como te había comentado, no hechas por el hombre, son heredables, y son inmutables, no cambiables.
que lo que va a regir son las consecuencias del comportamiento humano. ¿Cuáles serían esas reglas, Víctor, para que la gente más o menos pueda descifrar lo que estás diciendo? ¿Cuál serían esas leyes naturales? Por Sí, ejemplo, bueno, aquí en la Constitución de los Estados Unidos, las tres primeras frases es la búsqueda de la libertad, la felicidad, pursuit of happiness. Eh, ese es el Life, fin. liberty y pursuit of happiness. Ajá. Sí, básicamente la ley natural, o como, como se pudiera interpretar, hasta vendría de los 10 mandamientos, Ok. de la parte, de lo que sería del quinto al décimo. Ujú, ¿Ok? Lo que sería es eh, la acción de no hacer daño a la otra persona. ujú, ¿Ok? Eso es lo que sería el origen de lo que sería la ley natural. O sea, estaría regido por, no, por la negación de la acción del ser humano. ujú. O sea, de lo que sería, bueno, estaría no matar, no robar, No no, mentir, no no levantar. mentir, Ujú, falso. Esa es lo que, ese comportamiento es lo que pudiéramos llamar la moral, ujú, ¿okay? Que es la capacidad que tiene el ser humano de discernir entre el bien y el mal. O ujú, sea, y conscientemente, o sea, lo puedes actuar de esa forma, ujú, te va a llevar a conducirte y a hacer lo que serían tus acciones buenas. ujú, ¿Okay? Transgredir cualquiera de esas reglas, estarías entrando en lo que sería, bueno, no es un delito porque no está tipificado, no es una tipificación legal, o sea, es una diferencia en lo que es o sea, entre lo que es una transgresión moral más no legal. O ujú, sea, porque la ley natural no pretende estar escrita. Si está escrita y está a favor de lo que sería la ley natural, es redundante, y si está en contra de lo que es la ley natural, sería una transgresión a esa ley. Y ujú, realmente, bueno, eso es lo que nosotros vivimos actualmente con la cantidad de leyes positivas que lo que hace es transgredir el comportamiento humano, ujú, que es lo que nos lleva a nosotros justamente a estar en estas dialécticas actuales en cuanto a lo que si es razonable o no es razonable, o si es correcto o no es correcto. ujú, Realmente transgrede lo que es o sea, la ley natural. Llevamos a lo que es lo que es la moral, de poder discernir entre lo que es el bien y el mal, y lo que tenemos actualmente, que es una moral relativa. ujú, O sea, donde eh, la moral está basada también en lo que es la realidad o la verdad, o sea, que es eh, la verdad no es más que el desocupamiento de lo que es la realidad, o sea, ujú, de lo que realmente pasa. O sea, tú ves, la realidad, la verdad no se posee. O sea, no es la verdad no debería estar entre, o sea, si hablamos que la moral es relativa, la verdad también sería relativa. Entonces entramos en lo que es tu verdad, mi verdad. No hay debate entre un punto de vista y el otro. Simplemente lo que hay de un punto de vista puede existir soberbia, y del otro punto de vista hay más o menos lo que pudiéramos llamar una persona naif, ujú. o, o inocente, Ingenua. o ingenua, que no está consciente realmente de lo que está, de lo que es la realidad, no tiene capacidad de discernimiento.
Ujú, Entonces entramos en esa parte de moral relativa, de no poder diferenciar el bien y el mal. Este, y nos lleva justamente al final, quienes nos llevan a comportamientos de, 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 de moral. Si estamos o sea, a menos moral, ujú, menor libertad. Y lo que sí sería el contrario de la libertad es la esclavitud. ujú, En cuanto a eh, y dentro de la actualidad, los estados, ujú, tenemos una cierta libertades con una moral baja. ujú, Vamos a tener libertades. El agregado del comportamiento humano va a ser de menor libertad, por lo tanto sería en el agregado es un grupo de personas esclavas del Estado. O sea, eso es en teoría, ¿no? Ok, eso es proporcional lo que es lo que sería la, la moralidad, es proporcional a la libertad, y lo que sería el disvalor de la libertad es la esclavitud ujú. actual. Y no necesariamente, o sea, pudiéramos hablar de que, bueno, que la esclavitud fue abolida por lo menos en los Estados Unidos eh, en la mil época ya de ochocientos 1871, si setenta y no uno con Lincoln. Ujú, Eh, Sin embargo, y claro, siempre la condición humana ha sido de esclavitud, pero no necesariamente por decreto la tienes que ujú. abolir. Ok. Okay, y no estaba tampoco, o sea, y probablemente estaba enfocada a un grupo social en esa época. Ujú, Simplemente, que es lo que actualmente estamos regidos en el pasado estamos regidos por señores feudales o reinos. Ahora estamos regidos ujú, por gobiernos y estados, que al final, por eso te puedo explicar un poquito más cómo están conformados los estados, ujú. y cómo actúan, y en los estados actúan anárquicamente Mm, dentro de la estructura del estado. Eso es interesante, es una explicación que hizo el profesor Miguel Ancho Bastos, ujú. de que vale la pena ver el video. Es una conferencia que hizo en el Instituto Juan de Mariana. El título es Estaciología y Golpes de Estado. Mm, Eh, interesante. entonces, básicamente, o sea, el Estado es una organización de personas Ujú, muy bien organizadas, eh, donde están, están agrupadas en cuatro vertientes. ujú, Uno es el primer grupo, vamos a decir, el más visual, es eh, es decir, son los electos popularmente en la mayoría de los estados, que son los representantes a las cámaras legislativas, y los representantes del Poder Ejecutivo. ujú, Entonces, y lo que serían gobernadores y alcaldes. Ese sería un grupo de asociado al Estado, de personas. Luego tienes el grupo de la administración, donde estarían ubicados los militares, la policía, y los altos cargos burocráticos de las instituciones, llámese Banco Central, las organizaciones de salud, de educación, lo
puede ser el canciller, ese tipo de personas. Después tiene los grupos que serían las empresas asociadas a los grupos económicos asociados a intereses del Estado, este, donde básicamente se ubican las compañías de energía, las compañías de telecomunicaciones, de servicios públicos y cualquier otro grupo económico o actividad económica que esté asociada al Estado, que ya sea por leyes, que sean actividades económicas que sean reguladas. Y como último grupo tienes un grupo llamado hegemónico, donde está el clero, los medios de comunicación, las academias, y de esa forma esos cuatro grupos, vamos a decir, ejerce el poder sobre la ciudadanía. Okay. Ellos, dentro de esto, pareciera, o sea, cualquier estado pudiera estar representado, o la cabeza principal sería el presidente de la nación. Sin embargo, no necesariamente es la persona con más poder dentro de la organización. Siempre va a haber, en cada país es distinta la cuota de poder que tenga cada grupo. Entonces, no necesariamente, o sea, la cara visible es la que tiene el poder, y bueno, evidentemente hasta lo podemos, en Venezuela es hasta evidente. Y bueno, igual aquí. Países, y bueno, igual. Sí. En todos los países es el mismo caso. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, esas proporciones de poder es cambiante, está todo el tiempo o sea, es dinámico, no, y simplemente ellos no tienen reglas, o no tienen amos o gobernantes entre ellos. Ellos se manejan por acuerdos preestablecidos o de acuerdos tácitos, donde básicamente de esa forma gobiernan y ejercen poder sobre el país, sobre la población. Entonces, eso es un ejemplo de anarquía, donde realmente no pareciera que fuese de esa forma, que hubiese una jerarquía entre los integrantes del Estado, y ellos siempre están de alguna manera tratando de mantenerse o sea, en el poder. Y de alguna forma grupos pueden estar intentando sacar a unos o tratando de entrar otros. Esa siempre es la dinámica de cómo se manejan los estados, y de esa forma, bueno, se mantienen en el tiempo. Y bueno, de alguna manera puedes salir, pero tratas de mantener tu cuota de poder. El mejor ejemplo de eso es cómo las corporaciones aquí manejan la política del país. Compran senadores, votan a favor de ellos, y todo se camuflajea con la práctica del lobismo, el cabildeo, creo que se dice en español. Y Sí. así es como compran influencias y hacen lo que les da la gana, y uno no entiende por qué las cosas no funcionan, pero es porque está toda ese monstruo de poder detrás de ellos. Había un meme del líder McConnell, con una braga de
de un piloto de NASCAR con toda Ajá, de con todos todos los con todos donantes. los tags Sí, de sponsors. sí, es así. Wow, qué Sí, increíble. Ujú, eso es lo que puedes llamar el metacapitalismo actual, donde realmente o sea, lo que hace es mantenerte dentro del poder, eliminando la competencia ujú, a través de justamente la legislación. ujú, Tienes, lo que compras son privilegios. ujú, Entonces, de esa manera bueno, es la hegemonía que se mantiene entre el Estado y la ciudadanía, donde realmente no existe ningún tipo de mediatez. O sea, ujú. ese papel o ese rol lo ejercían los medios de comunicación y bueno, ya conocemos que ya solo 6 corporaciones americanas manejan el 90% de los medios. Ujú. Y así, bueno, así es en realidad en todos los países, ¿no? Sí, Es un tema, la comunicación y la educación eh, bueno, es algo que mantiene al individuo en la ignorancia, pues. claro. Y, y se usan como herramientas para esclavizar a la población, eh, porque ese es el objetivo, ¿no? Mantener a la gente dormida, controlada y que no sepan mucho de cómo son las cosas en realidad. Am, Sabes que yo me puse a investigar un poco y ahí al principio yo conseguí que el anarquismo era una variante del comunismo. Después investigué qué significaba anarcocapitalismo y decían que era una variante de el liberalismo. Decía, bueno, pero ¿de dónde proviene esto? Tú lo explicaste muy bien, que es como un estado de conciencia, que es lo que yo veo que se está insistiendo por parte de esta gente en eliminar en la población, eliminar la conciencia del individuo para poderlo manipular. Y entonces ahí es donde viene la parte de posmodernismo, mi verdad, tu verdad, todo es relativo y ya veremos cómo interpretamos estas cosas. Entonces, de esa manera, la gente va como que poniendo a un lado la estructura moral y ética para poder manejarlos a su antojo. Pero volviendo al tema, ¿cómo aplica uno el anarquismo en una sociedad? ¿Cómo? Porque hay muchas personas que cuando uno les plantea esto, dicen, ¿qué es eso? ¿Cómo va a funcionar una sociedad sin el sistema judicial, el político, la estructura? ¿Cómo se aplicaría eso en una sociedad? ¿Cómo se aplicaría el anarquismo en un colectivo? Porque esa es la mejor manera de colocarlo. Te pudiera decir que no sé, ¿ok? Bueno, no se ha aplicado. Exacto. Ok, simplemente yo sí creo, que yo creo que el, el objetivo es Ujú, justamente, o sea, moralizar o realmente estar o sea, conscientemente de lo que de la actuación de cada individuo. O sea, básicamente es recuperar un poco lo que es la confianza a priori en el otro. ujú, Eso lo perdimos hace un buen tiempo, por lo menos o sea, en Venezuela se perdió hace ujú, 40 años. Realmente tú te puedes relacionar con alguien, con cualquier persona sin conocerla, y tú más o menos sabías cuál podía ser la respuesta dependiendo de tu acción inicial. ujú, ¿Okay? Mientras, si tú no ejercías ninguna acción de daño a la otra persona, sino en condiciones normales, ujú, tú podías esperar una reacción positiva de la otra persona. ujú, Actualmente eso no lo tienes. O sea, ujú, te cuesta mucho entrar en confianza con alguien.
básicamente porque no sabemos bajo qué código nos estamos manejando. Pues justamente, y eso es lo que podemos establecer como relativismo. O sea, cualquiera tiene la forma de pensar que cree, independientemente que sea correcta o no. eh, Ellos no, vamos a decir, no todo el mundo está consciente en lo que es correcto y lo que no es. Ujú, ¿Ok? Realmente el comportamiento correcto te va a llevar a una acción moral correcta. ujú, El comportamiento incorrecto te va a llevar a una acción inmoral. ujú, Y eso, y la moral es objetiva, no es subjetiva. ujú, El, ya tú sabes, si yo, por ejemplo, aquí agarro y apago la transmisión, no es correcto. Tú me podrás decir, mira, una persona claro. que no respeta, o cualquier otra, o sea, ante un insulto, cualquier persona reacciona. Entonces, ya una agresión física ni se diga, tú tienes ya también tienes es decir, el derecho a responder. Ok, Ujú, entonces, sí, o sea, ¿cómo se puede hacer? Yo creo que eso es un tiempo que va a pasar, esto no es inmediato, ujú, esto tendría, es un sistema de aprendizaje y de adquisición de conocimiento, justamente de conciencia de de cómo se debe actuar. ujú, este, y eso puede pasar ya una generación o hasta dos generaciones. O sea, necesitas además eh, eh, medios y recursos o sea, en tal caso, impulsar un movimiento de este estilo, ¿no? ujú, Pero básicamente, y es un movimiento que es individual, o sea, es ujú, un tema que es consciente de cada persona, por eso es que es difícil. O sea, bueno, la escuela austríaca de Mises, sí, ellos han estado trabajando en lo que son papers justamente, pero ya, o sea, de anarcocapitalismo o de ejemplos de cómo se pueden instaurar comunidades, es decir, anárquicas. ujú, ¿Ok? O cómo se puede, porque ¿qué pasa? O sea, en estableciendo un sistema anárquico desaparece el Estado. ujú, Entonces, ¿qué queda? No queda, quedan comunidades aisladas, en dado caso. Entonces la gente se pregunta, bueno, ¿y cómo, en dado caso que una nación adopte o llegue, porque en realidad es es una cantidad de individuos en el agregado que estaría de acuerdo en adoptar un sistema sin gobierno? ujú, Y eso lleva años o sea, justamente de conocimiento de la gente y de aprendizaje y de conducta, porque además es algo que tú tienes que ir practicando en el tiempo. ujú, Entonces, la misma conducta, y eso lo pudiéramos ver quizá puedan pasar 20 30 años, donde la gente realmente adopte ese tipo de conductas y pueda, o sea, eh, estimar o que el Estado no es necesario. O sea, hay una conferencia muy buena de, de Jesús Huerta de Soto que se llama Anarquía, Dios y el Papa Francisco, ujú, donde habla del pasaje de Jesús en la tentación del demonio en, en el monte, donde el demonio le ofrece eh, reinar sobre todos los reinos de este mundo, y Jesús le responde que solo a tu Dios adorarás y a ningún otro. ujú, Entonces,
básicamente, o sea, Jesús termina siendo el maestro moral este, nuestro de este lado de lo que sería Occidente, pero al final, o sea, son prácticas que uno tiene que ir, adoptando. Tienes que ir, eso empieza por la familia, en tu comunidad, y básicamente es llevando un mensaje eh, de a poco, porque realmente esto no tiene nada que ver con izquierda o derecha, Ujú. no, por decirte que es el más común o sea, de las dialécticas políticas actuales, pues. Porque esto en realidad, o sea, esto incluye política, economía, filosofía, religión, todo, o sea, toda una cantidad de aspectos donde realmente es una adopción de conducta donde vas a tener que manejarte sin tener un gobernante que te esté, o sea, o coaccionando o vigilando. O sea, Ujú. básicamente muchas de tus conductas individuales las llevas sin tener presente lo que es no decir, un vigilante, un policía o cualquier otra este, institución. Pero bueno, pero la gente está acostumbrada a tener a alguien que lo esté vigilando, ¿no? Ujú. O supuestamente protegiendo. Y realmente podemos llegar a ver, hasta pudiéramos llegar a pensar que la misma delincuencia actúa porque existe un estado donde tiene la mayor Los probabilidad protege. de no poder, de no ser capturado. Ujú. Si eso, Que de hecho, el mejor ejemplo, no sé si estás viendo la serie Ozark, sí, ese es el mejor ejemplo de cómo el Estado protege al delincuente. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo esta gente, estos traficantes de droga, amasan tanto dinero? Ah, pero es que cuando uno ve este tipo de shows, que es un show, pero en realidad está reflejando la realidad, valga la redundancia, ahí te explican exactamente cómo esta gente amasa poder. Es bajo el amparo del Estado. Am, Quería decir algo y no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que uno de los mejores ejemplos de una sociedad anarquista son los Amish. Ellos viven dentro de su cultura, ellos tienen diferentes grupos, hay unos que son ultra ortodoxos, que no tienen electricidad, nada, ni teléfonos, ni televisión, ni nada. Hay otros que usan electricidad y hay otros un poco más modernos que ya manejan, tienen celulares, pero yo los veo a ellos como el ejemplo perfecto de anarquismo. No tienen, no hay policías que patrullan el área donde viven los Amish, tienen un sistema económico que funciona perfectamente y tienen una estructura moral muy, muy fuerte, arraigada al cristianismo. Ojo, no estoy diciendo que todos tenemos que ser como los Amish, pero es el ejemplo perfecto de una comunidad consciente de cómo se puede vivir en base a valores, una estructura moral bien fuerte, gracias al cristianismo, que la aplican a su estilo de vida y les funciona. Hay unos que otros que se van de la comunidad, se dan cuenta que el mundo externo no les ofrece nada y terminan regresando. Hay otros que se van, pero aplican lo que aprendieron en su comunidad a su vida diaria y son completamente exitosos. Yo los veo a ellos como el perfecto ejemplo de anarquismo, por decirlo así. sí, es una, y de hecho hasta series Uh -huh. en los, series de televisión han tenido. Sí, básicamente yo creo que es una sociedad que se pueda eh, em, definir como anárquica. Uh -huh. Eh,
y entonces, bueno, sí, ¿qué ocurre también con el tema cuando supuestamente desaparece el Estado en, en una sociedad? Bueno, que puede ser atacada por otros estados que están aledaños o cualquiera. Ujú, Hay un muy buen debate entre Juan Ramón Rayo y Miguel Ancho Bastos de ese tema, ujú, donde Miguel Ancho Bastos dice, bueno, al no haber poder, y tratar de invadir, o sea, un territorio donde las propiedades están bastante definidas y bastante delimitadas, ¿qué territorio vas a tomar si vas a invadir una zona donde, o sea, donde no rige ningún poder? Porque la realidad es cuando si tú vas a tomar el poder, básicamente los poderes están centralizados. Entonces ujú, tú no tienes que, o sea, no tienes que tomar, tendrías que tomar un área suficientemente grande como para dominar un territorio. ujú, Entonces, en este caso, al poder disolverse, ujú, no existir, o sea, poder sobre un territorio de una forma centralizada, entonces básicamente pierdes el interés en cuanto a lo que sería tomar control de una comunidad o una sociedad o una anárquica, porque ujú, no tiene, o sea, no tiene un poder central. De hecho, no, el poder en este caso no existe. Lo que hay si pudiéramos llevar a lo que es la diferencia entre poder y autoridad, el ujú, poder va de arriba hacia abajo, se ejerce sobre los individuos, y la autoridad es lo que sería el servicio, va de abajo hacia arriba. ujú, Básicamente te ganas tú la autoridad por el respeto, por la trascendencia o la trayectoria, los conocimientos que tú tengas. Entonces, ujú, esa persona tiene autoridad no por lo que pueda ejercer de influencia sobre o de coacción o sobre los demás, sino simplemente lo que recibe es, o sea, convergen todas eh, no, pueden ser las preguntas las consultas sobre esa persona o esa autoridad. O sea, ujú, puede ser, y una autoridad puede ser colegiada, en este caso puede ser una cantidad de gente que esté ocupada de lo que sería la parte legal. Puedes tener grupos autoritarios con autoridad de, de la parte económica, de la parte educativa y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, para cualquier, entonces, y la parte hasta de defensa, ujú. eh, porque serían, bueno, ya serían defensas privadas. Pero claro, eso, para llegar a parece llegar a ese punto, tienen que pasar años, Sí. quizá, o sea, décadas, para que pueda llegar a establecerse un sistema de esto. Eh, y sobre todo, ¿quién es el primero que lo hace? O sea, lo que se vio en España, en Cataluña, esto no tiene que ver con anarquía, ¿no? Ujú, Simplemente es un cambio de poder por otro y es una separación para simplemente mantener un sistema político, pero bajo el regimiento de otro grupo de personas, pues básicamente lo que llamaría un cambio de poder. Eso es lo que llaman eso es un golpe de Estado, ¿no? ujú, El golpe de Estado se da dentro del Estado, ujú, ¿ok? No necesariamente tiene que ser violento, o sea, no es simplemente lo que es justamente cambian las proporciones de poder justamente en esa estructura que te había comentado. Sí se da esa condición, puede llegar a ver esa forma de lo que sería, decir, esa separación o esa secesión que estaría tratando de hacer Cataluña. Pero básicamente lo que quieren es mantener otro Estado independiente, pero de esa forma.
Sí, o sea, y el tema, sí, llegar a un sistema anárquico no es para nada fácil y simplemente es algo que puede uno ir eh, estudiando y trabajando y básicamente es un cambio de actitud personal, ¿no? Y bueno, y hay que ser realista, o sea, no vas a, no hay forma de que tú puedas solo o con un grupo de personas tratar de influir sobre los demás, ¿no? O irte en contra del Estado. Simplemente lo que tienes es concientizar que cada acción de lo que estás haciendo y de lo que estás recibiendo por parte del Estado son, bueno, son acciones que son coercitivas, pues. O sea, Sí. el tema de los impuestos, la misma inflación, el impuesto no legislado, Ujú, eh, que bueno, que lo estás viendo ahora en Estados Unidos. Eh, que bueno, que hasta tiene un rezago y bueno, y es un mal cálculo que hacen de la inflación. O sea, que te pueden ujú. decir que la inflación es mucho más alta de lo que realmente refleja. Sí. Porque va sacando productos que ya no están dentro de la canasta básica y vas incluyendo otros. Entonces, lo que vas es haciendo, vas ponderando esas tasas y es menor a la que, porque realmente incluye los productos que existen y no los que no existen. Ujú, así es. Am, yo creo que, fíjate que aquí está sucediendo algo y es que se está dando como una segregación espontánea. La gente que tiene tendencia conservadora, anarquista, todo esto se está mudando a estados como Idaho, Texas, Florida, porque ahí es donde consiguen el ambiente perfecto para poder vivir. Y cuando uno no tiene esa mayoría, pues está sucediendo lo que pasa aquí en Nevada, donde yo vivo, y es que toda esta gente de California, Washington, Oregon, se está mudando para acá. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que ya este estado no es republicano, este estado es demócrata. De hecho, nosotros tenemos un gobernador demócrata y todas las políticas demócratas se están implementando en este estado. Uno sale y huele a marihuana. Bueno, ustedes me pueden ver a mí quejándome todo el tiempo en Twitter del olor a marihuana. Y ahí es donde yo digo, bueno, pero ¿por qué mi libertad termina donde la libertad de otros comienza? Entonces la gente no entiende eso y uno se ve obligado a segregarse e irse a un ambiente donde uno puede crear eh, ese lugar ideal donde uno, bueno, ideal nunca va a ser, pero por lo menos que se asemeje a esa idea de vivir en paz y tranquilo. ¿Y cómo comienza todo eso? Con lo que tú dices, tomando conciencia, siendo un buen vecino, no tirando basura en la calle, no comiéndote el stop sign, eh, no manejando de manera reckless driving, que la gente aquí maneja como Inconsciente. loco, Sí. inconsciente. Eh, son cosas que la gente cree que son insignificantes, pero no, son muy importantes porque eso influye en tu calidad de vida. Y la gente no entiende eso hasta que se ve overwhelmed, como que se ve agobiada de todo, Abrumada. abrumada. ¿Qué fue lo que me pasó a mí en Venezuela? Yo me voy de Venezuela en el año 2010 porque yo no soportaba vivir en Caracas. Era demasiado. Y yo me fui cuando las cosas no estaban tan malas, ni me imagino cómo estarán ahorita. O sea, pero llega un momento en que uno ya no puede lidiar con todo ese caos y se va a un sitio donde uno se sienta como que más tranquilo. Pero nuevamente en esa misma búsqueda uno dice, ok, me tengo que ir de aquí. ¿Qué es lo que está sucediendo en California? A pesar de que tú estás en Estados Unidos, el país del capitalismo, la libertad, entre comillas, vives en un estado donde pagas impuestos hasta por respirar. Entonces la gente se está yendo a otros sitios. Pero
no hay el cambio de conciencia. Siguen votando por demócratas, siguen teniendo los mismos malos hábitos y volvemos a lo mismo, es lo que tú dices, no hay un despertar de conciencia. Entonces, va a tomar tiempo, ¿no? Para que el cambio se dé. Y esto es algo que yo veo mucho con las personas que comparten la filosofía anarquista en Twitter, que insultan a la gente, le dicen estúpidos, es que ustedes no entienden porque ustedes no están eligiendo a nadie. Así no vas a hacer que la gente tome conciencia. No, No. no, en realidad no. De hecho, es que tienes, ¿qué pasa? Y por más, y ahora, y fíjate que ocurre ahora, o sea, tienes más o menos lo que pudiera decirse, o sea, un republicano es una persona más conservadora o más racional, Ujú, tienes el demócrata que es más emocional o creativo, ¿no? ujú, ujú, Y bueno, y de esa manera está dividido el cerebro, pues tienes, tienes la parte racional, y tienes la parte emocional. Entonces, ¿qué pasa? O sea, tienes el cerebro polarizado, no hay equilibrio, y ¿qué pasa? Bueno, tú tienes que convivir con esa gente sí. y realmente, y ellos mismos tienen que convivir contigo. Entonces, de esa forma, es más, si tú ganaras en tu estado o fuese mayoritariamente la tendencia política que tú elijas, Ujú, tampoco te sentirías bien que tú estuvieras eh, aprisionando a la minoría que perdió. ujú, Porque ellos también se van a sentir de la misma forma que se van a sentir, vamos a decir, que no pueden ejercer los derechos que ellos supuestamente están solicitando, pueden actuar de la misma forma. Entonces, esa no termina siendo una buena forma de convivencia, ujú, justamente, lo que trata, y al final no termina siendo el enemigo, no es el que piensa distinto a ti, pues. ujú. Bueno, y ahí hay una gráfica, en algún momento a ver si te la puedo pasar, que es la forma de cómo uno eh, se puede aprender, ¿ok? Ujú, Que es una campana de Gauss, ujú, que eh, eh, es la disposición que tengas tú al conocimiento, ¿no? O sea, ujú, puede estar desde el punto de vista de maestro y también puede estar desde el punto de vista de estudiante o de alumno. ujú, O sea, ujú, esa es la mejor condición que pueda existir entre dos personas o entre un grupo de personas, puedes estar en algunos casos, estar de que puedas enseñarle algo a alguien ujú, y a su vez puedas aprender algo de alguien. O sea, de eso se trata un poco lo que, sí, si uno además cree en el tema de la libertad, es que puedes además equivocarte, ujú, pero asumir que te equivocaste y no te importa que te equivocaste, que eso es parte de las cosas que vivimos actualmente. O sea, aquí nadie se equivoca, aquí nadie asume que se equivoca, nunca, más, no reconoce que te equivocas. Entonces, ujú, ¿cuál es el problema en que te equivocas? O sea, de hecho, eso es parte eso es parte de la naturaleza humana. O sea, si el que no se equivoca, yo no confiaría en las personas que no, eh, que dicen que no se equivocan, que siempre están en lo correcto. Eso no es posible. Pero bueno, lo que sería la actitud o cómo tú te dispones a conocer de un tema, ujú, bueno, tienes en los extremos la gente ingenua, ujú, y la gente soberbia del otro lado, ujú, que básicamente uno rechazan lo que sería enseñar a otra persona, porque lo ujú, enseñan desde la soberbia
y el que está, y el ingenuo acepta cualquier cosa, pues. Cualquier Ujú, cosa que le dicen, él lo absorbe y lo entiende como, como si fuese cierto. Y entonces, bueno, esos son los menores grupos, pero empiezan los niveles este, de disposición a aprendizaje, bueno, van creciendo hacia lo que es a lo que es el escéptico y eh, la otra persona, o sea, el escéptico es el que está, o sea, el que no se cree todo, o sea, ujú, el que asume, el que recibe la información, pero la corrobora, pues. O sea, ujú. está, y la otra condición no la tengo a la mano, se me pasó, pero básicamente es eso, o sea, ser parte, ser un poco escéptico también sirve, o sea, no te vas a creer todo lo que te están diciendo, porque simplemente tienes que corroborarlo también desde tu punto de vista. Entonces, y eso es esencial en cuanto en cuanto a tener, o sea, cómo relacionarte con la gente. O sea, no puedes imponerte sobre los demás o si la persona no entiende o no quiere entender, bueno, hay mucha gente que realmente no va a compartir contigo y tiene otro punto de vista y sabes y realmente uno reconoce realmente que está, puede ser en el otro extremo, que no Ujú, comparte contigo, que le cuesta, o sea, que le va a costar, no porque tú le muestres todas las evidencias de que está equivocado, lo van a entender y no es porque ellos estén en lo correcto. ujú. Pero no es fácil ese tipo de relación con los extremos en cuanto a lo que en cuanto a lo que es entre soberbia e ingenuidad, pues. Ujú. Tú sabes que yo me he convencido que el Estado es el principal generador de violencia y ellos crean focos de pobreza para que pues se creen todas estas crisis y se nazca el crimen, porque una persona que vive en un ambiente de cero oportunidades, pues siente que está justificado hacer todo lo que sea por sobrevivir. Y los únicos responsables de crear ese tipo de ambientes es el Estado. El mejor ejemplo, pues, es la proliferación de ranchos después que sale Pérez Jiménez de Venezuela y se crean estos focos de pobreza y ahí comienza la criminalidad. Bueno, me imagino que había criminalidad antes de todo eso, pero se acentuó la inseguridad y el problema social en Venezuela. Y eso me tomó mucho tiempo aprenderlo. Y un ejemplo más reciente es lo que está sucediendo aquí en California. California está desatada. Entonces, ahorita que tú me estás explicando todo esto, yo entiendo que cuando el ser humano es consciente de su realidad, de sus acciones, no tiene por qué delinquir. Pero cuando uno vive en un ambiente donde no hay una consecuencia de tus acciones, entonces eso es una cadena de nunca parar. Y bueno, en San Francisco tuve gente que entra a los CVS o a los Walgreens, que son farmacias con bolsas de basura y se roban todo y salen como Pedro por su casa. Eh, Recientemente, no sé si viste de cómo saquearon todos los trenes que tenían cargas de Amazon, UPS, Mm. que creo que venían de los Ah, buques, sí. y no pasó absolutamente nada. Entonces yo digo, there you go. El Estado es el que genera la violencia. Entonces, ¿qué hace? Que eh, va detrás del ciudadano honrado, del ciudadano que quiere defenderse. ¿Y qué hace? Limita los derechos de ley natural del ciudadano honrado. Tú no, para poder tener un arma, tienes que pasar tantos días en un background check y tiene que pasar 10 días después que compres el arma y bla, 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 bla. Entonces,
Porque la gente me hace mucho esta pregunta, bueno, Dayana, pero ¿cómo aplicas tú el anarquismo, por ejemplo, en el sistema judicial? Eso no tiene sentido, entonces todo el mundo robaría, todo el mundo mataría. Entonces yo me río, ¿no? ¿Cuál sería tu respuesta, Víctor, a esas personas? No, no, bueno, es que llegar a un punto en que puedas estar en un ambiente anárquico significa que la mayoría o esa cantidad de grupos está consciente de lo que es de Ujú, lo que es justamente cómo actuar. O sea, vas a saber, todas esas personas están en conocimiento de que sus acciones tienen consecuencias, ujú, que van a ser responsables de sus actos muchas veces, y básicamente la libertad pasa por el autocontrol de la persona. ujú, Entonces, evidentemente vas a tener una cantidad o sea, esa, vamos a decir, todos esos delitos que nosotros vemos en la actualidad, no los vas a ver. ujú, Este, y bueno, sí, es más, es decir, jueces privados existen, tú ves contratos donde realmente ves instancias de que son arbitraje, no necesariamente y tienes que llegar a los tribunales públicos. ujú, Es más, y cuando llegas a un tribunal público para resolver una controversia, bueno, terminas en temas de corrupción igual. ujú, ujú, Entonces, bueno, pues, al final, ver el Estado como necesidad, justamente, y bueno, simplemente es uno hacer una introspección y realmente ser consciente que uno también es culpable de las como agregado, no individualmente, o sea, porque tú perteneces también a una sociedad, pues, ujú, y tú te relacionas con las demás personas, pero en el agregado sí, una sociedad está en decadencia es porque tampoco ha ejercido las acciones necesarias como sociedad para impedir ujú, esa, esas acciones. ujú, ujú, Entonces, no necesariamente, justamente los estados avanzan en la medida en que las personas siguen delegando sus responsabilidades o sus derechos a los, a los gobernantes. Al final termina, ¿qué pasó? Inicialmente, o sea, eh, los, los individuos que iban a integrar las instituciones del Estado eran representantes, ahorita son gobernantes. ujú, Entonces, ejercen mandatos sobre ti y sobre la sociedad. Entonces, y son personas igual que tú, ujú, igual que yo, no tienen ninguna condición especial, simplemente, bueno, que están investidos de un poder que es temporal, eventual, y que realmente no, no es o sea, no es un tema, termina siendo arbitrario. ujú, Y bueno, interpretan la ley en la medida en que ellos, en la medida de sus intereses. ujú, Ahí vemos cantidades de- de interpretaciones distintas en cuanto al mismo tema por parte por lo menos de los jueces de la Corte. ujú, Eh, entonces, y bueno, y tú ves simplemente porque son tendencias ya preestablecidas. Entonces, bueno, ya tú propones un juez, y bueno, dependiendo de la tendencia que sea, tú sabes cuáles van a ser más o menos las decisiones que va a tomar. ujú, Entonces, bueno, dependiendo de la tendencia, y tú ves la juez Sotomayor realmente refiriéndose al tema de del salud COVID. pública, como realmente ella dice que, o sea, que el derecho lo tienen los, este, eh, los El es- funcionarios del Estado, pues. sobre el Entonces, individuo. Ujú, realmente,
realmente quienes tienen derechos son los ciudadanos, los funcionarios del Estado no tienen derechos, tienen obligaciones. Así Eh, es. entonces, Te iba a preguntar algo sobre el aspecto económico y yo creo que el mejor ejemplo del poder que el Estado tuvo sobre la economía fue durante la pandemia aquí en Estados Unidos, que nos dimos cuenta cómo el Estado, a través del poder corporativo, literalmente aplastó a la mediana empresa y a los pequeños negocios y se valieron de la excusa de la pandemia para poner fuera de servicio o que llevarlos a la bancarrota a todas estas personas y con la excusa de que eran no esenciales. Eh, Hubo un muchacho en New Jersey que él tiene un gimnasio y él mm, se dijo, no, yo no cierro. Yo tengo un gimnasio, yo no, mi negocio es esencial para mí porque es mi única fuente de ingreso. Y es impresionante cómo el gobernador de New Jersey se afincó con este muchacho, le ponía multas diarias de no sé cuántos miles de dólares y todavía está en batalla, está peleando el muchacho. Pero ahí ustedes se dan cuenta de que ese es el mejor ejemplo de cómo eh, el Estado, con todo su poder, el otro monstruo corporativo, aplasta a la persona pequeña, al individuo que quiere ser económicamente independiente y lo quieren aplastar a través de su poder. Entonces, ¿cómo se aplicaría el anarquismo en el aspecto económico para que la gente entienda de que tiene sentido el anarquismo en el aspecto económico? sí, es que bueno, es que el aspecto económico, el aspecto social, Bueno, en todos. es otra Uh -huh, actividad más. O sea, uh en -huh, realidad, ¿qué ocurre con el tema económico? Básicamente son intercambios de bienes y servicios por necesidades. uh -huh, Entonces, de acuerdo a a lo que tú necesites, bueno, vas a puedes elegir entre una u otra uh opción. -huh, uh -huh. En realidad, en un sistema anárquico, básicamente eh, no existiría poder corporativo en cuanto a aplastar cualquier tipo de competencia y no vas a tener un Estado que va a ejercer coerción sobre, Uh -huh. por lo menos, en cuanto a impuestos sobre cualquier empresa. Vas a tener una libre actuación. Y bueno, sí, las mejores prácticas serán recompensadas con este, no sé, con el reconocimiento y con la compra de ese grupo de gente y bueno, las mejores prácticas o los peores productos, bueno, no serán recompensados y las compañías, bueno, terminarán quebrando. Y eso es básico en economía. Pues. Y en ambientes, es decir, normales, Uh -huh. o sea, donde no estés condicionado por alguna, o sea, por alguna acción de un tercero. Pero bueno, son situaciones que son, vamos a decir, teóricas. Uh -huh. La misma práctica te lo va, o la misma época, o la misma tendencia, puede ir llevándote, y eso también se ha vivido en el pasado no muy lejano, pues. Uh -huh. Cuando había menos regulaciones eh, en cuanto en cuanto a lo que era básicamente desde antes de 1913, con la creación de la Reserva Federal, luego del crash del 30, y bueno, y lo que era el patrón oro en los 70. Uh -huh. Pero bueno, sí, o sea, claro, siempre, bueno, y es justamente lo que te hablaba del tema
de los grupos económicos asociados al Estado. Bueno, la banca obviamente era uno de los sectores que está ahí, Ujú, mucho más incrustado, y es la, yo diría que es la máxima beneficiaria de lo que son de todas las políticas económicas del Estado, ¿no? Porque son los que tienen los rescates de último recurso por parte del Banco Central, y, bueno, y ujú, además la creación de nuevo dinero a través de créditos que, bueno, que en su momento puedan ser rentables o no, dependiendo de la calidad del pagador en el futuro, ¿no? ujú. Se verá si son buenos o malos dependiendo del proyecto, pues. Y eso, bueno, eso se ve, eso son crisis que, bueno, que se ven, bueno, dependiendo de la actividad del momento, ¿no? Y de la Ujú. moda. O sea, el tema de 2008 pudo haber sido evitado fácilmente simplemente por hasta las mismas calificadoras de riesgo bueno, que se prestaron Sí. a no decir la verdad, pues. Entonces, muchas de las compañías se vieron afectadas por ese lado. Entonces, bueno, eso es el tema de corrupción corporativa que tiene que ver justamente con el tema. Pero bueno, todo está asociado al Estado. ¿Cómo? Y en tema, o sea, en tema anárquico, bueno, siempre va a haber uno u otro que sea mejor que el otro, pues. Es una competencia, este, por ver quién es el que más, el que mejor producto ofrece. Bueno, y también es un tema de colaboración. Hay un relato bien bueno se llama Leonard Reed, Ujú. que se llama El lápiz, que está prologado por Milton Friedman. Y es la historia de cómo se hace un lápiz. O sea, toda la industria, cómo coopera sin saber quién es uno y quién es otro, ¿no? Desde los leñadores que van a cortar los árboles hasta los que producen el carbón, los que producen el hierro, los buques que transportan el hierro de un país a otro, las mismas señoras que le ofrecen café a los leñadores y ese tipo de cosas, los trenes que transportan el material, la fábrica que transforma o sea, que le da forma al lápiz. Y Ujú. entonces, bueno, toda esa cantidad de gente que interviene en el modelo productivo para producir un lápiz, ¿no? Entonces, cuando tú agarras un lápiz, ves cuánta gente estuvo involucrada para producirlo. Entonces, es un cuento bien, bien agradable de leer. Entonces, pero sí, o sea, al final, económicamente nosotros vamos a ir satisfaciendo necesidades, y son experiencias que se van creando en el momento, y siempre, pues, y básicamente hasta nos dicen, bueno, que los recursos son finitos, mientras existe la mente humana, los recursos son infinitos. Entonces Ujú. siempre va a haber alguna otra forma de poder producir otra cosa, ¿no? Que sustituya lo que ya tenemos, o bueno, vamos cambiando de necesidades, ¿no? Entonces, bueno, y así ha ocurrido, pues. ¿Quién iba a pensar que la máquina de escribir Sí. en su momento iba a ser obsoleta? Bueno, ya estamos viendo que los carros en gasolina van a ser obsoletos, Ujú. pero, y bueno, cualquier cantidad de trabajos que ya no existen en la actualidad, y bueno, y la creación de los nuevos. Ujú. Bueno, hay que tener cuidado también de qué tipo de negocios son los que están promoviendo, que tú ves, que se ve que, bueno, la planificación de la economía mundial, hacia dónde va, quienes realmente, bueno, no dejan al libre albedrío que tú decidas cuál es la forma
de economía que tú quieras llevar. Entonces, este, sí, o sea, Yo siento que en algún momento ah, la economía Fiat, creo que se llama así, se ujú. va a desplomar y vamos a volver al trueque. Va a estar entre trueque y Bitcoin, porque en algún momento esta burbuja va a explotar. De hecho, hoy leí que Biden está proponiendo regular el Bitcoin. No sé cómo lo va a hacer, si es la compra o estuve leyendo algo de eso. Y yo digo que como que el mundo va a agarrar un orden eh, anárquico, por decirlo así, porque fíjate lo que está sucediendo con con todo esto del virus, la gente está despertando, sociedades que generalmente solían ser tranquilas, por ejemplo, como en Canadá, que tú nunca escuchas nada de Canadá, nunca, porque ellos viven en su mundo y entonces ahora los camioneros están protestando, es como que wow, y la gente en Europa ah, yo pues me lo esperaba de Francia, pues los franceses siempre han sido, tú sabes, revoltosos, pero hay otros países donde generalmente siempre han sido calmados, que bueno, mira lo que está sucediendo ahorita. Y el mundo, y eso que no nos estamos metiendo en las teorías conspiradoras y que Sí, no. supuestamente va a pasar, pero yo creo que el mundo va a despertar y va a despertar de una manera bien caótica, como dice el señor este Federico Bocanera, Ah, sí. que él siempre habla de Mr. Caos. Y es lo que está sucediendo. Eh, la verdad es que a mí me gustaría que suceda, y mi esposo me lo dice todo el tiempo. Yo sí quiero que esto todo toque fondo, porque es la única manera de que la gente va a despertar y después que haya un caos, entonces todo se va a regenerar en un orden natural. Pero el problema es cuánto tiempo va a pasar para que ese caos termine de reventar, ¿no? Cosa muy preocupante es toda esta influencia ah, sociocultural, cómo están cambiando el curso de los países a través de la cultura. El mejor ejemplo, mira lo que está pasando, lo que pasó en Venezuela, lo que está pasando aquí. Entonces, es como que yo digo que de alguna manera u otra el anarquismo va a tomar su curso en el mundo entero, porque la gente se va a fastidiar de este sistema que no nos lleva a nada, pues. Sí, bueno, además, la anarquía no es caos, es todo lo Ujú, contrario. De hecho, hasta hay un filósofo que le dice, que se llama Proudhon, ujú, que le dice que es la madre del orden. ujú, Sí, o sea, o sea, el tema de caos y un reordenamiento, bueno, si es consciente o sea, puede llegar a ser eh, un anarquismo, pues. Pero realmente, bueno, y al final, ¿cuál puede ser la forma de llegar a ese nivel? Bueno, si llegas por destrucción o por simplemente por abandono. ujú, Entonces, eso se verá en su momento si llega, ¿no? Ok, si es un tema de que quieres, o sea, que la forma es de destrucción del Estado o sea por abandono, pues, ujú. que la gente lo que deje de creer. Son dos posiciones que puedan estar de alguna manera, pero bueno, eso está muy lejos de suceder, ¿no? Sí. Entonces, por ese lado, sí, o sea, el tema de que pueda existir o sea, un nuevo, o sea, un nuevo cisma económico, bueno, siempre está latente, ahí hay indicadores que te lo dicen que puede ocurrir. No será al final, bueno, como
el tema de fiat es la confianza que tú puedas tener todavía vamos a decir, en el papel moneda de cada país, pues, y eso te sirva para transar productos y servicios. Ujú, Mientras eso todavía sigue existiendo, la verdad es que el colapso está lejos, ¿no? Y bueno, siempre va a estar, en dado caso, bueno, la provocación será por parte será por parte de los estados. sí. Eh, al final, bueno, o sea, se conoce más o menos el tema la emisión ha sido brutal en los últimos años, de nueva, o sea, de más deuda, básicamente, bueno, y bueno, todo eso al final, bueno, es deuda que no se va a pagar nunca. Ujú, Y bueno, todo está basado y lo que se basa es en la cantidad de personas que existen en cada país. Y eso básicamente, bueno, esas políticas inmigratorias tienen que algo que ver con eso, ¿no? ujú. Donde más personas puedan pagar impuestos y al final lo que terminas es o sea, el impuesto que se le cobra al americano es para pagar las tasas de interés de cada una de las emisiones de deuda. Ujú. Entonces, y está basado y está en así es como ellos se manejan, ¿no? Entonces, eh, Sí, así es como funciona y la gente no tiene ni idea de que funciona así, pero es así. Tampoco entienden de que todo tiene un propósito, incluso hasta lo más descabellado o lo más inocente, todo tiene un propósito en este país. Entonces, es tú y tus malas influencias, Víctor, que me andas mandando a leer cosas que... Ay, ¿qué más quieres agregar, Víctor, ya para terminar? bueno, había una, había una entrevista que le hicieron a un, eso, se vio bastante en su momento, que era Ujú. de un ex agente de la KGB, que se le hicieron en 1984, Ujú. tú la viste. Sí. Y bueno, es una entrevista muy buena de casi 1 hora y 20. Sobre todo lo que hablan lo que habla de la forma de cómo controlan o cómo o sea, el tema del control de los países. Ujú. Siempre el inicio o el inicio ha sido por el tema de la desmoralización de la sociedad. Entonces, es un tema o sea, que no es banal, o sea, justamente es un tema importante y dicho justamente por un ex agente, Ujú. y es lo que realmente ha sucedido, ¿no? En cuanto a y es lo que dice, lo que dice es que las personas y eso es una técnica que le llama subversión ideológica, que las personas no terminan diferenciando entre lo real y lo ficticio. Ujú. Y por más que le muestres la verdad, no te la van a reconocer. Ujú. Entonces, ni porque los lleves a los sitios donde están viviendo sistemas totalitarios, lo van a reconocer hasta que lo vivan en carne propia. Ujú. Entonces, llegar a ese punto de vivir las cosas en carne propia, sin poder por lo menos tener la noción de preguntarte por qué suceden las cosas, llegar justamente a ese punto que es lo primordial, la forma de poder empezar es preguntándote por qué, o sea, justamente buscando las causas. Ujú. Y eso es poco a poco, eso no lo va a hacer
de un solo golpe, y es algo que que te tiene que mover la fibra inicialmente. De esa forma puedes empezar a cambiar y es un cambio que es individual. Pues esto no es, de hecho, eh, esto no es impuesto. Ujú. Entonces, realmente no es fácil y es un tema que va a llevar tiempo, Sí, básicamente. bueno, todo pasa cuando tiene que pasar. Sí, Yo he claro. aprendido eso y es verídico. Víctor, muchísimas gracias por tu tiempo. No, Aprendí gracias a ti. muchísimo, de verdad. Espero que no sea la última vez que hablemos y estás invitado, puedes volver cuando quieras. No, gracias. ¿Cuáles son tus redes sociales, Víctor, para la gente que le gustaría hablar contigo y hacerte preguntas? No, la única que tengo es Twitter, que es Víctor H. Branger 2. Ok. Yo de todas maneras voy a poner el link de su cuenta en la caja de información por si tienen alguna pregunta, vayan directamente y le preguntan a Víctor. Y pues nada, nos vemos en la próxima. Un abrazo, cuídate mucho, Víctor. Tú también. Eh, Gracias, Dayana.